Hola amigos del cine, mi nombre es Jerónimo Rivera y hoy vamos a hablar de un personaje fundamental en la cultura popular, Stan Lee. Stanley Martin Lieber es un nombre que tal vez no les suene, pero por supuesto Stan Lee es un nombre muy importante para la historia del cine. Y Stan Lee es justamente el seudónimo que este hombre adoptó como una especie de juego de palabras con su nombre real, Stan Lee. Él decidió no usar su nombre real porque siempre tuvo la intención, la aspiración de convertirse en un novelista reconocido y de escribir lo que se llamaría como la gran novela americana. Lo de escribir cómics, lo de ser editor de cómics, que fueron dos labores muy importantes que él desarrolló, inicialmente las pensó como algo momentáneo, pero luego su importancia fue tal que se dedicó prácticamente toda su vida a esto. Y Stan Lee es un hombre muy importante en la cultura popular, fundamentalmente para los fans de Marvel Comics y posteriormente para los fans del universo cinemático de Marvel, porque fue capaz de crear un montón de personajes icónicos, emblemáticos, muy importantes para la cultura popular, como Daredevil, como los Cuatro Fantásticos, Thor, Hulk, Iron Man, Spider-Man y otra gran cantidad de personajes que son muy populares, que son muy conocidos y que surgieron todos ellos de la imaginación de este gran creador. Desde muy joven, Stan Lee se aficionó al cine y sobre todo al cine de aventuras, a ese cine de grandes héroes, de enmascarados, de personajes que combatían el mal. Y por eso desde los 18 años se vinculó con una empresa pequeña de cómics llamada Timely Comics, que posteriormente se transformaría en lo que hoy conocemos como Marvel Comics. Su primer trabajo lo realizó a los 20 años, cuando llevaba solo 2 años en la compañía, y consistió en un par de páginas con una historieta protagonizada por un personaje nuevo que creó, que se llamaba Capitán América. Un personaje que por supuesto representaba todas las características del pueblo norteamericano, del ideal norteamericano, y que a partir de allí empieza una carrera vertiginosa en la que empieza a crear nuevos personajes y empieza a tener un estilo propio caracterizado por algunas cosas importantes. Yeah, they must be busy because they'd hate missing you guys get together. Testosterone. Oh my goodness. Excuse me. Want a lozenge? Algunas de las características más interesantes de las historias y de los personajes construidos por Stan Lee tiene que ver con la humanización de los personajes. Más allá de los superpoderes, más allá de las habilidades extraordinarias que estos personajes tienen, Stan Lee se preocupa también por esa parte humana, por ese alter ego lleno de problemas, de tribulaciones, a veces de buen sentido del humor, que choca con otros personajes y que hace que estos personajes sean mucho más cercanos al público. Otra característica interesante tiene que ver con el lenguaje. Utiliza un lenguaje grandilocuente, de palabras un poco rebuscadas, que pues imprimen un sello particular a sus historias, y palabras como Excelsior, que son un poco exóticas o extrañas en el idioma, empiezan a ser un sinónimo del estilo de Stan Lee, pero luego empiezan a trasladarse también a otro tipo de cómics de otros creadores. Y en tercer lugar, esto es muy interesante, es el método Marvel que crea Stan Lee y que hace bastante difusa la idea del creador. Y es que Stan Lee primero hacía la sinopsis de sus cómics, se las pasaba a los dibujantes hacían sus primeros dibujos a partir de la sinopsis y luego a partir de esos dibujos Stan Lee creaba el resto de la historia. Y esto, como dije, pues es muy interesante porque la autoría se difunde, se diluye en la medida en que tanto guionista como dibujante contribuyen a crear el nervio y el centro de las historias. En los años 50, Stan Lee estuvo a punto de dejar la escritura de cómics y por supuesto a su adorada Marvel Comics por unas desavenencias que tuvo con los ejecutivos, que básicamente surgieron de la competencia eterna que han tenido entre Marvel y DC Comics. Y en este caso puntual se trató pues de una recomendación a modo prácticamente de imposición que le hicieron a Stan Lee de que los personajes trataran de hablar en un lenguaje más accesible, de que las historias trataran de ser más amigables con el público. Stan Lee se puso bastante molesto, trató de hacer prácticamente una pataleta y por el contrario creó unos nuevos personajes que tenían un ego muy elevado, que tenían grandes problemas entre ellos, que se mantenían chocando los unos con los otros, que eran superhéroes porque les había tocado por un accidente, y estos personajes fueron los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos, por el contrario de lo que se esperaba, de que fueran un fracaso, fueron un gran éxito para Marvel Comics, y esto cerró de una vez por todas la polémica con la famosa casa de producción de cómics. Dr. Richards, I've got the usual for you. Good to have you back, sir. Thanks, Willie. A continuación quiero comentarles algunas curiosidades
de Stan Lee y de las obras de Stan Lee. En primer lugar, quienes son fanáticos de The Big Bang Theory recordarán un capítulo en el que todos los chicos van a una Comic Con y quieren ir a donde Stan Lee para que les firme sus cómics, y uno de ellos, Raj Kutrapali, pues sale con una teoría que parece bastante descabellada pero que es absolutamente cierta. Los personajes que Stan Lee crean suelen tener el nombre y el apellido empezando por la misma letra. Y tenemos un montón de casos: Otto Octavius, Bruce Banner, Peter Parker, Stephen Strange, Fantastic Four, Doctor Doom y muchos otros personajes de ese universo que tienen la misma letra en el nombre y en el apellido. Otra curiosidad importante es que ya desde los cómics Stan Lee empieza a crear un universo en el cual los personajes pueden interactuar unos con otros. Por eso no es raro ver el cómic de un personaje en el que sale otro personaje como invitado, que hacen, como se diría, cameos, apariciones especiales. Las historias se van mezclando unas con otras y los personajes van conviviendo en ese universo de los cómics, y esto ha sido fundamental para la creación del MCU o universo cinemático de Marvel, que ha permitido tener grandes ganancias para esta casa productora de cine y de cómics, y que pues obviamente se debe en buena parte a Stan Lee. Si les parece que los personajes superheroicos son personajes solo de la ficción, pues Stan Lee tiene una opinión completamente contraria, y entre 2010 y 2014 fue el conductor y creador de un famoso reality de televisión en los Estados Unidos, que de hecho se presentó acá en Colombia, en donde él buscaba personas de la vida cotidiana que tuvieran superpoderes, personas que eran más rápidos que el promedio, personas que eran más elásticas que el promedio, personas que eran más fuertes que el promedio, y él creó una especie de escuela de superhéroes que rayaba o que tocaba el límite entre lo grotesco y absurdo y lo realmente admirable. Otra característica bien interesante de la obra de Stan Lee es que solemos asociar completamente Stan Lee a Marvel, pero resulta que a principios de los 2000 realiza una serie específicamente para el universo DC llamada Just Imagine. Es una cosa bastante extraña porque pues pensábamos que solamente trabajaba con los de Marvel, pero también en algún momento se pasa a su archienemigo DC. Y finalmente creo que una de las características más interesantes de la obra de Stan Lee son sus cameos. Desde que arranca el MCU, pero mucho antes también, Stan Lee empieza a aparecer en pequeños papelitos, no solamente en las películas del universo de Marvel, sino también en otras historias. Por eso lo hemos visto en series de televisión tan importantes como Los Simpson, como The Big Bang Theory, que ya lo habíamos hablado, haciendo de él mismo y haciendo personajes bastante curiosos. Y la última de ellas fue inclusive post-mortem en la famosa película de este año, Avengers Endgame, donde hace lamentablemente su último cameo. You know, I guess one person can make a difference. Invitation, sir. I should be on that list. Name? Stan Lee. Yeah, nice try, buddy. No, Nice no, try. really, Nice I'm try. Stan Lee. Hey, Tony. Remember me? Sure don't. Look great, Hef. Possible gamma sickness. Milwaukee. A man drank one of those Guarana sodas. Guess it had a little more kick than he was looking for. Wow. Bueno, amigos del cine, esto ha sido todo por hoy. Este es nuestro programa, nuestro tributo especial a un año del fallecimiento lamentable de Stan Lee, un verdadero ícono de la cultura popular, un gran creador de cómics cuyo legado seguramente perdurará para siempre. Como siempre, los invito a suscribirse a nuestro canal, a compartir nuestro contenido y a llamar a otros amigos a que vengan aquí para que esta comunidad de amigos del cine sea cada vez más grande.